mitológicamente decimos que la Diablada nació de las minas, pero realmente nació de la educación moral y religiosa que impartían los sacerdotes, ¿no? Los diferentes gremios que habían en la ciudad de Oruro, junto con la minería, hicieron posible de que tengan sus santos patronos y lo dedicaban algunos de ellos a esta danza, que no fue principalmente danza, ha sido un auto sacramental, ¿no? Pero que para entraban con marcha, la que se volvió música de baile. Esta danza nace como Diablada con los 7 pecados derrotados por el ángel Miguel. Eso es lo que sabemos, y a partir de eso se va convirtiendo en danza. Ya como danza adquiere nuevos personajes. En primer lugar, Lucifer. Si eran del reino de las tinieblas, tenían que tener un rey, y ese era Lucifer. Se agrega luego Satanás, el lugarteniente de Lucifer. Y recién a principios del siglo XX se da el género en esta danza, que era exclusivo de varones y no podían participar ni siquiera como figura el sexo femenino, o sea, el género femenino. Y en el siglo XX aparece la reina, par de Lucifer, el rey de las tinieblas. A poco tiempo su nombre cambia a Diabla, que es propio, y de la guerra del Chaco a este lado es la Chinazúpay. Esas serían las figuras tradicionales junto al ángel. Y había un personaje que no era ángel malo ni ángel bueno, el condenado. Este personaje representaba a quien muere fuera de la gracia de Dios o por incumplir su palabra. Por eso que este personaje llevaba en la mano un pañuelo blanco. Esa sería, en resumen, nuestra danza orureña. Las danzas actuales, posteriormente hemos ido incluyendo ya la participación femenina. Al principio con niñas que bailaban de Chinazúpay. Ellas han crecido y han seguido manteniendo este personaje en la danza. La diferencia de la Chinazúpay, cuando era interpretado por un varón, llevaba una corona. Y cuando es una dama, lleva una diadema, ¿no? Es la diferencia que tenemos, y el resto de la caracterización es la misma. La danza es la que representa verdaderamente el bien contra el mal. Todos estamos supeditados al pecado capital. Y la Iglesia Católica, a través de esta danza, nos enseña de que debemos superarlo. ¿Y cómo debemos superarlo? Con la ayuda celestial, en este caso del ángel. Y por eso es que el ángel viene, derrota a los 7 pecados capitales y les lleva a confesarse ante el pueblo con gracia de la Virgen del Socavón, ¿no? Esta derrota significa que el pueblo está en gracia de Dios. Eso sería lo principal de esta danza, como catequesis o como auto sacramental. El auto sacramental inicia, y este auto sacramental se vuelve danza en los inicios de la fundación de la villa de San Felipe de Austria. Desde ahí arranca. Algunos gremios ya utilizan la Diablada y otras danzas coloniales, y cuando la Virgen del Socavón se hace patrona de los mineros,
todos los gremios que tenían estas danzas pasan a ser devotos de la Virgen del Socavón. O sea, que las danzas son anteriores a la devoción de la Virgen del Socavón. El relato ya se hacía en España, entonces aquí lo hicieron, pero cada año que pasaba le iban cambiando palabras, situaciones, y que se necesitaba escribir. En 1918, el presbítero Ladislao Montealegre reescribe el relato del diablo para los matarifes, precisamente. Y desde entonces también nuevamente empieza a haber equívocos, y en 1947 en la revista Tradiciones se publica el nuevo relato que actualmente manejamos, de Ulises Peláez, ¿no? Con ese relato estamos actualmente. La misma que estaba empezando a tener fallas, pero hoy personas han ido corrigiendo para que sea real. El relato del diablo se realiza en dos formas. Por una parte, en la plaza, en este caso la avenida Cívica, por la gran tradicional auténtica Diablada Oruro. Y en teatro convencional lo hacen los de la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada. O sea, que nuestro relato es conocido. En el año 2018, cuando hacíamos la salvaguardia, en una reunión separada con los diablos, que no está en el documento de la salvaguardia, se decidió que todos los conjuntos de diablos deberían de conocer y saber interpretar el relato del diablo, que es la base fundamental de esta danza. Sin el relato, la danza no tiene validez. Todos sabíamos que la marcha se ha convertido en danza de diablada, pero no teníamos la seguridad, la investigación hecha, hasta que llegó Jesús Elías Lucero, quien demostró que las danzas napoleónicas se convirtieron en diablada, pero no en el 100%, solo en parte, en la primera parte melódica. En el fuerte de bajes y otros adornos es local, es propia de los orureños. La Patria, la mejor opción en difusión.